Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, que es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Les saludo en esta gracia porque por gracia somos salvos. Es un don de Dios y cada uno de nosotros hemos recibido salvación. Y cuando nosotros estamos agradecidos por la salvación, aún el primer pensamiento de nuestra vida, el primer pensamiento, perdón, de nuestro día, cuando ese pensamiento es para Dios y es acción de gracias, ya nuestro día está comenzando en oración. Ya nuestro día comienza diferente, porque nosotros, eh, como seres espirituales que somos, esa es nuestra verdad absoluta. Sin embargo, como el hombre quedó separado de Dios y pasó a ser un hombre absolutamente carnal, totalmente carnal, el tener esta disciplina es algo que se tiene que cultivar. Se tiene realmente que anhelar y cultivar, porque la carne siempre va a luchar contra el espíritu, pero es el espíritu, lo espiritual, lo que prevalece cuando nosotros tenemos esta conciencia espiritual, cuando nosotros tenemos este anhelo, cuando nosotros tomamos la fuerza y el poder que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene del cielo, como nuestra verdad absoluta. Vamos entonces a orar para iniciar, para iniciar este tiempo de concentración. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por la vida que nos has dado en Cristo. Gracias porque tú eres un Padre de amor, absolutamente de amor. Y gracias porque tú has traído la salvación del cielo a la tierra. Tú enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tuviéramos salvación. Y siendo salvos, Señor, ahora podemos reconocer el nombre de Cristo, quien nos ha hecho hijos tuyos. Podemos entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero ahora podemos disfrutar que somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos, Señor, la garantía de que tú estás con nosotros. El Espíritu Santo, que es, dice la palabra, las arras de nuestra posesión adquirida. Y es que el Espíritu es quien nos guía a ti, Padre, quien nos guía a ti, Hijo. Por eso nosotros tenemos la garantía del poder que vence todas las fuerzas de la oscuridad, del poder que nos levanta, del poder que nos transforma, del poder que nos recrea. Gracias, Cristo, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Tú ganaste la guerra, esa guerra que eh, estaba entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Tú la venciste. Por eso nosotros cada día tenemos son batallas, pero en tu nombre todas las fuerzas de la oscuridad son derrumbadas, son derribadas. Gracias por el poder que nos ha dado en tu nombre, Señor Jesucristo. Es el poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Que nosotros, Señor, podamos disfrutar de la sanidad que nos has dado en la salvación en Cristo y que nos has librado de ese problema fundamental. Que todo comienza allí, Señor, y que ahora nosotros que estamos en ti, que somos nuevas criaturas en ti, podamos cada día ser agradecidos, ser conscientes de la vida y el poder de Cristo en nosotros, del poder de tu Santo Espíritu que nos habita y de la misión de vida que nos has encomendado.
Pero todo comienza con nosotros, Señor. Por eso tú te concentraste con los discípulos, solo con ellos, no con las multitudes. El tiempo de las multitudes pasó y una vez tú resucitado, te concentraste con los discípulos. Y esa es la concentración que tú nos permites hacer a nosotros en este tiempo. Centrarnos y concentrarnos en ti, en el regalo que nos has dado del reino de los cielos, en ti como Cristo, que nos has dado el reino de los cielos, y en ti, Señor, que nos has dado el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy podemos confesar, solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Con la llenura, la guía y la obra del Espíritu Santo, podremos, Señor, vivir la vida con verdadero valor y cumplir el plan y el propósito para el cual nos llamaste. Oramos, Señor. Ahora que vamos a entrar en tiempo de alabanza, vamos a confesar de manera firme estas verdades espirituales. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tu palabra, Dios, yo anhelo, sinceramente, tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me cautivó bajo tu voluntad y al campo que me das. Yo iré, Señor, y tu palabra es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Tu palabra, Dios, yo anhelo, sinceramente, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me cautivó bajo
Amén. Solo la palabra salva, solo la palabra nos sana y solo la palabra nos aviva. Y cuando somos avivados nosotros, entonces cobra vida todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que está a nuestro alrededor, porque nosotros comenzamos a ver con ojos diferentes. Hemos compartido hasta ahora 9 cartas del Evangelio, que no es sino confirmar el camino de salvación. En las cartas del Evangelio confirmamos el camino de salvación. Las cartas del Evangelio nos permiten a nosotros mismos, a primero a nosotros, tener ese diagnóstico espiritual donde vemos por qué el hombre no es feliz. Porque el hombre que fue creado por Dios, ¿saben lo que es eso? Creado por Dios, vive en sufrimiento. Y hemos, a través de las cartas del Evangelio, a nosotros, las cartas del Evangelio nos confrontan a nosotros mismos, nos enseñan y también nos permiten diagnosticar el campo. Y el encuentro de hoy, el 10º encuentro, también tiene una pregunta. Todas, todas siempre están con una pregunta porque las personas tienen muchísimas preguntas, muchas, muchas. Nosotros mismos tenemos muchas preguntas, pero siempre tenemos que ver que las preguntas estén relacionadas con las respuestas de la Biblia hacia la renovación y la restauración de la vida del hombre. Porque hay muchas preguntas que son vacías y hay muchas preguntas que lo que hacen es confirmar la incredulidad que nosotros tenemos. Muchas preguntas que están llenas absolutamente de incredulidad. Pero estas 10 preguntas que están, que hemos estado transitando en estos días anteriores hasta hoy, son preguntas que nos confrontan y nos permiten encontrar la respuesta dentro de la palabra. Y el 10º encuentro, el título es ¿Por qué desaparecen las enfermedades cuando oramos? ¿Por qué desaparecen las enfermedades cuando oramos? Vamos a la palabra en el Evangelio de Mateo. Cuando vemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el Señor Jesucristo quien lo enseñó. Mateo 8, del 14 al 17. Gracias, hermano Alberto. Mateo 8, del 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Y si bien es cierto que nosotros vemos, definitivamente vemos en la palabra cómo el Señor sanó a los enfermos, haciendo el Señor la sanidad, ese movimiento de sanidad, propagó el Evangelio. Y también nosotros vemos que una vez que el Señor Jesucristo ya no está con los discípulos, vemos también que los apóstoles y los creyentes de esa iglesia primitiva también hicieron la sanidad, pero hicieron la sanidad y propagaron el Evangelio tal como el Señor Jesucristo lo hizo de manera paralela.
Y el Señor nos dio a nosotros una promesa segura, segura. La palabra dice en Marcos 3, del 13 al 15, que el Señor escogió a los que Él quiso, nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Dice, para enviarnos a predicar, para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la persona que recibe el Evangelio, ya allí recibe la sanidad más importante, que es la sanidad del espíritu, que es la sanidad en el alma, porque muchas, por no decir la mayoría de las enfermedades, son producto del problema espiritual que tiene el hombre. Y el Señor dijo, el Señor nos escogió para predicar la razón por qué el hombre está en sufrimiento, en dolor, porque está apartado de Dios, para sanar a los enfermos. Y esta es la mayor enfermedad. Y por eso cuando los demonios, dice, echar fuera demonios, cuando nosotros en la autoridad del nombre de Jesucristo echamos fuera los demonios, muchas enfermedades muchas personas son sanadas. Ahora, hoy vamos a hablar de las promesas que hay en la Biblia con respecto a la sanidad, porque sí hay promesas. Y los que anotan, los que apuntan, esas promesas vamos a ver Marcos 6:56. Y todos los que tocaban quedaban sanados. Marcos 8:17. Tomó nuestras enfermedades, dice, confirmando que Isaías, confirmando la promesa de la palabra y el cumplimiento de la palabra. Isaías dijo, la paga, Isaías 53:5, la paga de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ese sacrificio de Cristo ya se cumplió. Y Él es el que nos salva y el que nos sana. Promete. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vamos a este punto uno, al punto uno, de que hay que diagnosticar. Primeramente hay que diagnosticar el origen de la enfermedad. Porque hay personas que por excesos, o sea, por exceso en su vida, generalmente excesos en cuanto a no cuidar el templo, excesos en la comida, excesos en el horario de trabajo, excesos en no descansar por el horario de trabajo, no descansar bien, excesos en vicios, excesos en cantidad de comida. Hermano Alberto, sí, por favor, puede cerrar ese micrófono. Em, las personas se enferman por excesos, por errores que cometen también. Y hay otras, vienen también por el sistema, por el ambiente, pueden venir enfermedades contagiosas o pueden venir enfermedades degenerativas por causa del envejecimiento. Sin embargo, la Biblia revela tres tipos de orígenes de enfermedades que no se pueden sanar mediante el sistema humano, sino que necesitan la sanidad espiritual. Tiene que haber la sanidad espiritual para que esa enfermedad sea sana. Y la Biblia nos revela las enfermedades que son producto del pecado de los antepasados, porque la Biblia dice en Éxodo 20 específicamente 5, que Jehová, nuestro Dios, visita, dice, la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿por qué vienen estas enfermedades? Por el pecado de idolatría en los antepasados.
Y vienen enfermedades que no se conocen, no saben por qué nombre tiene, no saben exactamente qué tipo de tratamiento darle, ensayan tratamientos y no logran solucionarlo. Y no se puede recibir la sanidad porque cuando la persona está en el estado del pecado original, cuando está separada de Dios, no puede recibir la sanidad porque es un espíritu que está en un estado muerto, muerto. Y temporalmente pueden ser tratados, pero es imposible que se puedan sanar, porque esa condición espiritual lo lleva una vez, otra vez, otra vez. Y estamos hablando de las enfermedades por el pecado. El pecado de los antepasados, el pecado original y el pecado de acción. El pecado de acción. Vamos a la palabra en Segunda de Reyes 5:27. Y Segunda de Reyes 5:27 se desarrolla en un encuentro que tuvo Eliseo con Naamán. Y Naamán estaba leproso y, y recibe la sanidad y Naamán quiere darle algo, como reconocer materialmente, darle algo a Eliseo. Pero Eliseo le dice que no. Eliseo le dice que no y Naamán se va. Luego que Naamán se va, como estaba uno de los siervos de Eliseo escuchando, dice, ay, nada, esta es mi oportunidad, este hombre que siempre es bobo, usted le quería dar y no le quiso recibir. Y corrió detrás de Naamán después y le dijo, no, sí, mi jefe se arrepintió, dame lo que le vas a dar. Y cuando él regresa, Eliseo hablando con él le dice, no estaba, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre de su carro volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es este tiempo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso como la nieve. Estamos hablando de las enfermedades que vienen por el pecado. El pecado de los antepasados, el pecado original y el pecado de acción. Y aquí vemos en este pasaje en Segunda de Reyes 5:27 cómo la acción de Gehazi trajo como consecuencia que ahora él tuviera lepra, pero dice él y su descendencia para siempre, por el pecado de acción de él. Entonces es como es un círculo de enfermedad que tiene el origen espiritual, el origen espiritual. Hay otras enfermedades que son las enfermedades que trae el diablo por los demonios, en acción de los demonios en acción. Son enfermedades mentales, enfermedades del corazón, enfermedades del ambiente, enfermedades nerviosas. Y hay otras enfermedades que pueden venir por cualquiera de estas causas, pero que Dios las utiliza para mostrarnos a nosotros su plan, para mostrarnos a nosotros su plan. Vamos a la palabra en 2 Corintios 12:7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero es que hay muchas enfermedades o muchas situaciones, ¿sí? Que vienen a nuestra vida, desastres y crisis que vienen a nuestra vida que son necesarios, porque si no, nosotros no nos, eh, vamos a utilizar esta palabra, no nos voltearíamos a Dios, no dejaríamos el camino errado por el que vamos para girarnos y ponernos de cara a Dios y buscar a Dios y buscar el plan de Dios en nuestras vidas. Y las enfermedades muchas veces son las que nos llevan a ese antes y después en Dios. Y el siguiente punto, el punto 2, es que un método incorrecto de sanidad sin duda alguna va a traer un resultado incorrecto. Y es que hay muchas personas que confían únicamente en la medicina y en los medicamentos. Únicamente, únicamente. Solamente buscan los resultados físicos. Pero también hay otros que se van al extremo. Y es que confiando en los métodos religiosos, en las supersticiones, en los demonios, buscan la sanidad a través de hechicerías, de ritos, de todo esto. Y nosotros debemos entender dentro de la sanidad que la ciencia también es de Dios. Y que no todo, o sea, nosotros nos enfermamos y decimos, no, no, Dios, el Señor me va a sanar, no, el Señor me va a sanar, no, el Señor me va a sanar. Eso también es religión, eso es incredulidad, porque no creemos que Dios ya ha desarrollado la medicina en esta tierra para que nosotros vayamos y tomemos los medicamentos y los medicamentos nos hagan efecto y escuchemos la voz del doctor en cuanto a instrucciones, mas el doctor no tiene la verdad absoluta sobre nuestras vidas, sino el Señor. Entonces debemos necesariamente tener un equilibrio, tener un equilibrio. Por eso es que tiene que haber un orden correcto. Primero, ¿cuál es el orden correcto para la sanidad? Primeramente, tiene que haber la sanidad espiritual. El apóstol Juan le decía, ah, no es que decía, dice, está escrito en la tercera carta que escribe el apóstol Juan, el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso es que lo primero para que haya una sanidad tiene que ser la sanidad espiritual, a través de la aceptación de Cristo, a través de la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo primero. Lo segundo es que hay que dejar de pecar. Hay que dejar de pecar, hay que dejar el pecado. Porque nosotros, si nosotros recibimos, decimos, bueno, ya somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, aferrémonos a Cristo y ahora reconocemos y aceptamos y amamos y anhelamos la llenura del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para dejar de pecar. Pero tenemos que entender esto. Y después que nosotros tenemos esto y tenemos el ambiente correcto, entonces se hace un tratamiento físico y va a funcionar. Va a funcionar sin duda alguna, porque a veces nuestra oración es mi oración. Yo físicamente he sido bastante débil como consecuencia, y viene como consecuencia de la vida de trabajo que tuve, con muchísima exigencia física. Yo tengo muchas consecuencias de eso, mucha exigencia física, mucho tiempo sin dormir, sin comer bien, todo esto. Y, y mi oración es, Señor, llévame a encontrar la respuesta definitiva para esto que me está aquejando.
Llévame a la respuesta definitiva, porque Dios siempre tiene una respuesta definitiva. Y hay, por eso les digo, hay médicos que utilizan la medicina química, hay médicos que utilizan la medicina natural, pero hay personas a quienes Dios les ha dado esa sabiduría para la sanidad. Y estamos llegando al punto de que lo primero es lo primero. Lo primero para la sanidad física es la sanidad espiritual, que comenzó con la aceptación a Cristo, que es en nosotros lo más importante es la llenura, la guía y la obra del Espíritu Santo. Y ese poder y fuerza del Espíritu Santo es lo que nos lleva a nosotros a dejar de pecar. Yo no sé si ustedes han vivido ambientes de iglesia donde la persona casi que no sé cada cuánto tiempo viene otra vez a llorar porque volvió a caer en el mismo pecado y volvió a caer en el mismo pecado. O personas que pasan años y años y años con el mismo problema con el marido, el mismo problema con los hijos, el mismo problema con el trabajo, el problema con la mamá, el mismo problema con la suegra, el mismo problema, el mismo problema. Y eso es por esos problemas. Allí lo único que lo soluciona, porque sin duda alguna que tiene la solución, es la llenura del Espíritu Santo. Hay que dejar de pecar y debemos de tener un ambiente correcto, un ambiente espiritual correcto, donde no haya división, donde no haya lucha, donde no haya contienda, donde el centro sea Cristo. Y ahí viene el cambio. Y desde ese momento, hablando de enfermedades físicas, se puede hacer un tratamiento físico. Y también es importante, después de recibir la sanidad, que hay que permanecer en la fe de creer y de crecer en Jesucristo. De creer y de crecer en Jesucristo. Porque necesariamente hay que restaurar un corazón, que en nuestro corazón haya el agradecimiento por Cristo, por la vida. Entonces tendremos una vida con evidencias, con respuestas. Dios está conmigo. Por el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios. ¿Por qué no salimos de este mismo rollo en el que estamos metidos? Porque el rollo es algo que está enrolladito, enrolladito, así envueltito. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no podemos salir? Y esta es la respuesta. Porque porque hay una enfermedad. Y las enfermedades desaparecen cuando oramos. Es una verdad absoluta. Las enfermedades físicas, mentales, familiares, de ambiente, todo desaparece cuando oramos. Y si no desaparece, el cambio interno en mí hace que vea el plan y el propósito de Dios dentro de esa situación. Amén. Vamos entonces, hermanos, a orar ya en este día 39 de concentración, día jueves. Mañana viernes, yo les invito desde ya para que mañana viernes estemos cerrando estos 40 días de oración, de concentración en oración, y a cada uno de ustedes los invito para que estén con nosotros en la vigilia. Hay días que hemos tenido días donde hay 39, 40 personas aquí, cada uno de ustedes. Yo oro y los bendigo para que tomen la determinación de entregar este tiempo de concentración en vigilia de oración. Mañana vamos a tener la oración. Sin duda alguna vamos a tener la oración mañana, de los 40 días. Y en la noche vamos a cerrar con un mensaje de la palabra, adoración, alabanzas al Señor. Y vamos a concentrarnos en oración porque somos los atalayas llamados por el Señor para salvar y para sanar este mundo. Todo comienza con nosotros. Y este mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén.
Oramos, mis amados hermanos, con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Feliz día, hermanos. Bendiciones, un abrazo para cada uno. Amén. Feliz día, bendiciones.